Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel. El libro de Daniel. Ya hemos estado mirando el domingo pasado, y vamos a estar haciéndolo por algunos domingos, la experiencia de Daniel y sus amigos. En este caso continuamos con los tres, aunque las menciones a ellos realmente van a ser breves, muy breves. Tenemos que mirarlo en el contexto de la Escritura para poder entender que estos muchachos vivieron cosas que realmente confiaban en el Señor. El conflicto cultural que ellos tuvieron, que fue lo que miramos el domingo pasado, es el choque de costumbres, que seguramente a cualquier ser humano que sale de su hábitat va a llegar a otro por alguna razón. No siempre las costumbres son rápidas, no siempre son rápidas. Entonces, cuando observamos, miramos la vida de estos muchachos, tenemos que imaginarnos de que sí, un conflicto de este tipo pudo haberlos cambiado en alguna medida, pero entendemos bien que eso no ocurrió, no pasó. La cultura para ellos no fue un problema. Se mantuvieron, no porque no hubiera problemas en la cultura, sino porque se mantuvieron fieles a Dios en una cultura que nosotros tenemos que aplicarla a nosotros como el mundo vive y como para nosotros no tiene que ser un problema. Tiene que ser, por el contrario, una forma de honrar a Dios y de glorificarle de verdad. Así que los tres muchachos ahora se van a encontrar con otro conflicto. Y es lo que conocemos como el conflicto emocional. Y vamos a ver en los contextos de la Escritura, y vamos a ver también aplicado a ello, porque no tenemos muchos datos, que las emociones también tuvieron un control muy específico en cada uno de ellos, ¿no? Así que muchachos que alrededor de 14 años tenían, más o menos se calcula que pudiera ser la edad de ellos. Ustedes imaginen que Daniel termina en Babilonia su vida y cuando va en el momento del foso de los leones, ¿sí? Él tendría alrededor de 84, 85 años. No es difícil sacar la cuenta. Si tenía 14 cuando empieza el capítulo 1 y pasaron casi 70 años cuando ocurre eso, era un hombre anciano. Pero cuando vemos la vida de Daniel, leemos correcta delante de Dios. Entonces, ellos, jovencitos, tenemos que preguntarnos, ¿qué produjo en ellos, qué pasó en ellos que tan jóvenes tuvieron que soportar estos cambios? ¿Cómo acabó todo? ¿Se rebelaron a Dios? ¿Se rebelaron contra Dios? Estas personas pelearon contra Dios en ese tiempo, en ese periodo de estar allí en cautividad. Recuerden algo muy importante, versículo 1, Daniel 1, versículo 1 y 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entregó en sus manos. Esto tenemos que verlo como Dios mismo entregando en las manos de los enemigos a Israel. Y estos muchachos, lo que ocurrió es que jovencitos fueron entregados por Dios a una cultura diferente y vamos a ver hoy a un conflicto emocional. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, que podemos mirar a tu palabra. Ayúdanos realmente a que podamos tener nosotros la bendición, la gracia de Dios, de que este sea un tiempo especial para mirarnos adentro de nuestro corazón, a esos lugares que son, que no podemos tocarlos, pero que están, que son sensibles, el lugar de las emociones,
y allí trabajar en eso para que podamos permanecer en medio de tiempos que pueden mover nuestras emociones, permanecer fieles a Dios. Así que ayúdanos, háblanos en esta tarde, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Qué provocó en estas personas? Si alguna vez vieron una gallina con sus pollitos, ¿llegaron a ver alguna vez? ¿Sí? Si alguien va a atacar o la gallina entiende que hay peligro, va a ir contra el enemigo y también lo que va a pasar es que los pollitos van a ir hacia la madre. Es muy, muy lindo verlo. Bueno, allí hay seguridad. Allí debajo de las alas de una gallina, sus pollitos se sienten bien seguros a cualquier ataque. Ahora, el ser humano, estos jovencitos, estos pollitos, no tenían a dónde disparar. La razón era de que la separación de los afectos fue muy, muy importante para ellos. Seguramente lo fue. Recuerden ustedes, no hay mención de esto, pero probablemente fueron separados de sus padres para meterse en la cultura babilónica, fueron puestos en los lugares de los reyes, cercanos a ellos, lugares de estudios, de preparación, y ellos, si sus padres estuvieran allí, no tendrían contacto. Pero si estaban lejos, que nunca hay mención, imaginen lo que sería, ¿no? He conocido personas que se han ido al exterior y que a las 2 semanas, 3 semanas, un mes, vuelven a pisar tierra uruguaya otra vez. Algo pasa en las emociones. El desarraigo hace algo. Cuando los estudiantes vienen del interior a la capital a estudiar, allí hay un conflicto hasta que se adaptan, ¿no? Así que tenemos que imaginar estas cosas en muchachos muy jóvenes, en una cultura también tan difícil como ellos les habrá ido. Pérdida de su trabajo, por supuesto que ahora habían ganado una ocupación mejor pareciera, su estudio, sus planes de futuro. Imaginen ustedes si estos muchachos estaban enamorados, ¿no? En aquel tiempo se casaban muy jovencitos. Se cree que María y José, se estaban comprometidos en una edad muy, muy jovencitos, tal vez 14, 15 años, bien jovencitos, ¿no? Así que eran costumbres que podían llegar a estos muchachos. Bueno, vamos a suponer si tuviera alguno de ellos comprometido a casarse y se iba muy lejos obligado. Las emociones lindas iban quedando atrás. Tenían planes, tenían proyectos, tenían sueños y tenían la posibilidad de alcanzar autoridad en su tierra. Ellos eran, según el versículo 3, al final dice que tenían que traer hijos de Israel del linaje real de los príncipes, ¿no? Eran personas que tenían la posibilidad de tener autoridad. Se cortó todo, se acabó todo. ¿Qué papel habrán jugado las emociones? Entre el pueblo de Dios, hay pensamientos que son buenos y hay pensamientos equivocados acerca de lo emocional. La primera cosa es que Dios nos hizo seres emocionales. Tenemos emociones. Están en nosotros. No han sido cortadas porque nos convertimos. No han sido cortadas, ¿sí? Tenemos tristezas todavía. Tenemos angustias todavía. Tenemos grandes alegrías también. Pero ocurre que si no reconocemos esto, tampoco vamos a reconocer el lugar que tienen las emociones en nosotros. Dios nos hizo seres emocionales. Así que, cuando los que somos casados aquí vimos a la muchacha de nuestro sueño, dijimos, me he despertado, ahora sí, y el corazón comenzó a tener
emociones que no tenían antes. O el muchacho. Dios nos hizo personas emocionales. En la misma creación, en Génesis capítulo 2, vemos algunos aspectos de esto, algunas muestras, señales. 2:20 dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿No? Así que imaginen a Juan Carlos como el primer varón de la tierra, ¿sí? Miraba a todos los bichitos, todos tenían su pareja, y yo, diría Juan Carlos, hasta que llegó la Marlene. Bueno, con la gracia de Dios, dice la palabra aquí, de que no había ayuda idónea para él, no había nada en la creación que fuese capaz de complementar a Adán. ¿Y qué ocurre? Bueno, Dios lo que hace es crear a la mujer para él, versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada, y si fuese como en nuestros tiempos, estoy seguro que Adán hizo cuando la vio. Era lo que precisaba. Y eso es un despertar nuevo emocional. Es evidente que fue así. Y estos son los primeros seres creados. Primer ser humano y mujer creados. ¿Qué pasó aquí? Bueno, Dios le crea con emociones. Y a mí con bastante odio a los gatos. Tenemos uno paseando. Bueno, nosotros tenemos, gracias a Dios, podemos reconocer. Primero en Adán la soledad, viendo que no había nada apropiado para él, y luego encontrar a la mujer que Dios crea para él. Capítulo 3, versículos 4 al 6. 3, 4 al 6. Miren aquí si también no existe o no hay ese juego o esa capacidad de emociones. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Más allá de otras cosas que aprendemos en el orden doctrinal de la enseñanza de Dios, aquí hay un juego emocional muy importante. Satanás jugó emocionalmente a través de lo que Dios había dicho con Eva. Lo hizo. Por lo tanto, ese fue un juego emocional muy perverso. Mira, no te va a pasar. No tengas miedo. Lo que Dios dijo no es así. No va a pasar nada. Así que esa mujer con emociones comienza a ser tocadas las emociones de otra manera, de la manera perversa, diabólica. Como también encontramos hoy, quienes menos deberían hacerlo, manipulan a las iglesias con sus emociones diabólicas. ¿No? Hablo de muchas iglesias que manipulan las emociones de la gente para sacarle dinero y para engañarlas. Aquí está Satanás, haciendo exactamente eso, cambiando la palabra de Dios. El versículo 10, miren, estamos hablando de seres creados con emociones, ¿verdad? Nosotros lo somos. Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo. Es el primer reconocimiento a emociones negativas en la Escritura. Antes no ocurría esto. Adán y Eva estaban seguros en el huerto. Eran gallinitas, eran pollitos que corrían rápidamente a las alas de la gallina. Se protegían.
en Dios, pero ahora no. Ahora huyeron de Dios. Y dice Adán, tuve miedo. Entonces, no es que Dios nos creó con emociones. Las emociones fueron trastornadas por el pecado, fueron cambiadas, fueron hechas maldad, porque el hombre cae en pecado. El versículo 12, el hombre respondió, muy sabio él, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La culpa siempre es de ella, ¿no? O de él, o del otro. Lo cierto es que aquí también hay un movimiento de emociones. Como un hombre que había convivido con su esposa, no sabemos qué tiempo, hasta caer en pecado, y habían vivido armoniosamente, pudo haber cambiado tanto ahora que es capaz de acusarle de la primera y terrible falta que ocurre en la humanidad. Claro, no eran totalmente conscientes de todo lo que iba a traer hasta el día de hoy, pero las emociones llevaron a ese punto. La mujer que me diste. Y luego la mujer, la serpiente que creaste. ¿No? Siempre tiene la culpa otro del mal. Así que esto es también algo muy emocional, un engaño. La culpa siempre será al punto de autodefendernos, tanto que la culpa será siempre de otro. Génesis capítulo 4, versículo 25. ¿Recuerdan ustedes el evento de la muerte de uno de los hijos, Abel, muerto por Caín? Uno escapa, uno huye, el otro muere, una madre y un padre que quedan sin dos hijos al mismo tiempo, son cosas emocionales muy fuertes, ¿no? Muy fuertes. No nos cuenta qué pasó la historia, pero imaginemos a una madre hoy perdiendo un hijo. Imaginemos todavía que lo mató su hermano, su otro hijo. Es terrible. Las emociones eran más puras que hoy. Así que la expresión de sus emociones un hecho tan horrible, habrán sido muy, muy, muy terribles. Pero el versículo 25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Bueno, ¿qué ocurre acá? ¿Qué ocurre acá? Eva dice, voy a tener un recuerdo de mi hijo Abel. Quiero recordarlo en el tiempo. Nunca dejaría de recordarlo. Pero quiero que entienda el mundo, que entienda toda la gente, que yo tuve un hijo que murió. Así que le puso a su hijo Set, que significa sustitución. Así que, ¿cómo anda la sustitución? Cualquiera que se presentara así, que dijera así, diría, tuvo un hermano que murió. Así que las emociones de Eva, en el momento de poner el nombre a su hijo, eran también muy intensas. Dios me dio otro hijo, en sustitución del que murió. Los salmistas tienen muchísimas expresiones emocionales. Salmo 42. Salmo 42. Ellos tienen emociones de tristeza, indignación, depresión, alegría, gozo, felicidad y tantas otras expresiones de los salmistas. Salmo 42, 3 al 5, miren ustedes, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza,
del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué está haciendo el salmista? Vuelca su corazón. Sus emociones están muy a flor de piel. Él puede hablarlas con toda libertad. Algo está ocurriendo en el salmista que expresa aquello que hay dentro de su corazón. ¿Por qué te abates? ¿Por qué? Estoy mirando a Dios. La gente me dice, ¿dónde está tu Dios? Por todo lo que estás viviendo parece que no tienes Dios. Pero ¿por qué te abates? ¿Por qué escuchas esas voces? Todavía hay cosas que tú tienes que hacer conmigo. Un poquito más adelante, Salmo 55. También 3 al 5. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. El salmista dice enseguida, si yo tuviera alas, me iría, desaparecería del mapa. Las emociones estaban tan a flor de piel como dijimos recién. Mi corazón me duele, dice él. ¿Qué es esto? Es un momento emocional muy importante. Vayamos pensando nosotros en 3 jóvenes muchachos totalmente distanciados de sus más lindas emociones. El Salmo 100. Salmo 100. Versículos 1 y 2. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. ¿No? Bueno, dentro de tiempos tristes que la iglesia, los creyentes podemos vivir, siempre hay razones poderosas para adorar a Dios, para alabarle, para venir delante de Él con alegría, para que las emociones no sean controladas de tal manera que parezcamos estatuas adorando a Dios, que no hay emociones. Pero no es eso lo que quiere Dios. El salmista nos relató varios eventos en los que había tristeza en su corazón, pero también hay muchos de estos pasajes donde la alegría debe llenar el corazón del creyente. Debe hacerlo. Bienaventurado aquel cuyo pecado es perdonado. ¿Se acuerdan? Cuando hay perdón, después de un momento bravo de la vida, y hay perdón de Dios, la alegría debe llegar al corazón del Hijo de Dios. Miren a Lucas 1, anuncio del nacimiento de Jesús. Lucas 1, versículo 38. 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Anuncio del nacimiento de Jesús. ¿No? Con todo lo que llevaba que María tenía que presentarse ante la sociedad diciendo, estoy teniendo al Hijo de Dios, sin intervención de un hombre. Y la gente diría pronto, dale María, esos cuentos a mí no. Y José, que permaneció a su lado, le dirían, José, mirá que tu mujer no fue contigo, está mintiendo. Y esto pasó mucho tiempo. Juego de emociones para María y para José también. Pero ella dijo, he aquí la sierva del Señor. Mira un poquito más abajo, 46. María visita a Elizabeth, hay un encuentro entre la madre de Jesús y la madre de Juan el Bautista y ocurre aquí una oración, un canto, 46 al 48. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor
y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventuradas todas las generaciones. ¿No? Feliz María, no para reconocerte más que como madre de Jesús, nada más que eso, pecadora como cualquiera de nosotros, y tuvo la necesidad de arrodillarse ante Jesús y de pedir perdón por sus pecados, de ser salva. No es capaz de interceder por nadie, no es capaz de beneficiar a nadie, allá está en la presencia de Dios como una mujer que conoció a Jesucristo como Salvador, porque fue pecadora como nosotros. Pero mientras recibía anuncio tras anuncio, esta jovencita, probablemente, tal vez, 14, 15, 16, 17 años, esta jovencita adoraba a Dios con alegría por lo que Dios iba a hacer a través de ella. Entonces, muchas señales de emociones, muchas en la Escritura. ¿Ha cercenado Dios la emoción en los creyentes? ¿Tenemos que ser robots ahora? ¿Tenemos que ser personas tan serias que no se puede ver la alegría en nosotros? ¿O tenemos que ser personas tan alegres que todo lo que pasa jamás nos podría mover a que caiga una lágrima? Bueno, ni una ni otra. Somos personas hechas con emociones, al igual que lo fueron Daniel y sus amigos. Y allí estaban, con todas sus emociones lastimadas, cortadas. No había posibilidades, o muy pocas, de que estos muchachos pudieran relacionarse con las personas que amaron todo ese tiempo de vida. No había posibilidad. ¿Recuerdan a José, vendido por aquellos que debían amarlo? Puesto en tierra extranjera como un esclavo, acusado de tantas cosas, nunca pudo correr a mamá. Nunca pudo ir a papá. Nunca nadie le defendió. Pero mantuvo su fidelidad a Dios. Los sentimientos están como parte de nuestra vida. Pero ¿qué producen en nosotros? ¿Son o deben ser para nosotros una guía en nuestra vida práctica? ¿Qué pasó con Daniel y sus amigos? ¿Estaban ellos siendo dominados por las emociones? ¿O supieron no apagarlas? Supieron controlar sus emociones. ¿Qué habrá pasado? Vamos a observar un poquito más. Y vamos a aprender entonces de estas emociones que tenemos también nosotros. La primera cosa es, bueno, primero Dios nos ha hecho personas con emociones, con sentimientos, ¿sí? La segunda, Dios no dio autoridad a las emociones y sentimientos. Vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Cuando alguien dice esta frase, bueno, hace lo que sientas hacer. ¿La escucharon alguna vez? ¿Sí? ¿Es correcto o no? A ver, levanten la mano los que están mirando. ¿Qué me dicen ustedes? Marla dice que no. Y es no. Y es no. Hacer lo que sientas hacer puede ser algo muy malo como consejo. Muy malo. Algunos creyentes dicen, yo hago siempre lo que está en mi corazón, lo que siento hacer. ¿No? Ahora, cuidado, cuidado. Porque si las emociones no tienen autoridad, tú le estás dando una autoridad que no es bíblica. Por ejemplo, si tú le dices a alguien, haz lo que sientas y siente deseos de vengarse, ¿qué va a hacer?
No podemos guiarnos por lo que sentimos. Por bueno que parezca lo que sentimos. No es la guía, no es la dirección. O si alguien tiene el deseo de matar y tú le dices, haz lo que sientas. O tiene el deseo de apostatar, de abandonar el camino de Dios. ¿Qué le vas a decir? Bueno, guíate por lo que sientas. Es antibíblico. No es correcto. No estamos jugando con extremos, ¿verdad? Pero creo que nunca deberíamos decir eso con tanta firmeza. Las emociones no tienen autoridad, no dominan. Las emociones son resultados de hechos buenos o hechos malos. ¿Entienden esto? Yo no hago porque me siento de tal manera. Yo me voy a sentir de tal manera, depende de lo que haga. Si yo hago algo malo, me voy a sentir mal. Si yo hago algo bueno, me voy a sentir bien. Si lo que hago es obedecer a Dios, entonces voy a sentir la gracia de Dios en mi vida. Me voy a sentir bien. No importa lo que resulte siquiera aquello que haga. Estoy obedeciendo a Dios. Cuando las personas llegan a conclusiones como estas, entonces puede ser muy malo. Puede ser muy malo. Todos tenemos sentimientos equivocados. Así que voy a simplemente mencionar algunos. Si una persona dice, yo no siento más congregarme, ¿está bien? No está bien, no está bien. Simplemente no está bien. ¿Sí? Ahora, si alguien me dice, no siento más comer carne, no comas. Comprala y me la das a mí. Yo la como. Pero hay sentires que van a determinar nuestra vida. Y si nos guiamos por eso, nos va a ir mal. Una joven viene y dice, me enamoré. Bárbaro, te enamoraste. Bueno, ¿de quién? Aquel muchacho de la esquina de mi casa. Mal. Está mal, no importa lo que sientas. Porque si no es creyente, no está bien. Simplemente no está bien. Bueno, alguien dice, no tengo ganas de hacer caso a mi padre y a mi madre. ¿Está bien? No está bien porque la Biblia enseña otra cosa. Con las excepciones que tenemos que reconocer. Pero básicamente tenemos que respetar a nuestros padres. Y así podríamos ir por una cantidad de asuntos que si dejamos que los sentimientos tengan autoridad, entonces vamos a tener serios problemas. Los sentimientos de una persona en un hogar, si son equivocados, van a afectar a todo el hogar, a toda la casa, a toda la familia. Si tus sentimientos personales hacen que tomes decisiones que van a ser malas, pueden afectar toda tu vida. Los sentimientos no tienen autoridad. Mira la Biblia, vamos a mirar por supuesto algo más, pero mira lo que dice Dios, obedece a Dios y tendrás el resultado de sentirte bien. Pero no cambies el orden porque estarías tomando decisiones que son muy malas. El tener los sentimientos autoridad nos pueden llevar a desobedecer, a la desobediencia. Alguien dice, es que no puedo actuar en contra de cómo me siento. No puedo. Pero sí puedes. Por supuesto que sí. No estoy hablando de cómo te sientas físicamente, que eso te va a limitar para muchas cosas. Hablamos de los sentimientos del ánimo, acerca de las responsabilidades que tenemos. Hoy no tengo ganas de hacer tal cosa. No tengo ganas, no quiero. Como dice que era una persona que dice, mamá, hoy no tengo ganas de ir a la escuela. Pero tenés que ir, hijo. No, ustedes van a ir a la escuela, no voy a ir, pero tenés que ir. Bueno, dame alguna razón para que tengo que ir a la escuela. Bueno, primero, ya sos grande, tenés 47 años, sos el director de la escuela y tenés la responsabilidad de atender todo lo que hay en la escuela. ¿No? Bueno, tenía una responsabilidad, simplemente no tiene nada que ver con las emociones, tenés que hacer lo que tenés que hacer. Y se acabó. Puede llegarnos el momento a nosotros
de decir, por ejemplo, hoy somos pocos, y hay algunos que están enfermitos, algunos que están con peligros de contagio, todo eso, están cuidando, todo lo que está pasando hoy día. No, pero vamos a suponer en tiempo normal, tiempo normal. Ay, no te van a ir a la iglesia, no te van a congregar, hoy no voy a ir, ¿no? Pero mañana tempranito tenés que ir al trabajo. Y tienes que preguntarte, ¿tenés ganas de ir o no al trabajo? Y todos van a ser así. No tengo ganas, pero ¿qué vas a hacer? Vas a ir. Vas a ir. Así que tenemos responsabilidades que no podemos dejar de lado. Lo que nos puede pasar es que nosotros seamos desobedientes. Desobedientes. Así que, como tengo ganas de vengarme, me voy a vengar. Como tengo o me siento con ganas de ser inmoral, lo voy a hacer. Como tengo deseos de odiar, voy a odiar. Pero todo esto está prohibido por Dios. Así que no importa cómo te sientas. Simplemente no es la guía para tu vida. No debes desobedecer a Dios. Confunde teológicamente. Por ejemplo, en tiempos que son difíciles para la iglesia, para los creyentes, ¿cómo puedo yo sentir la presencia de Dios? ¿Cómo puedo sentir que Dios está aquí? Vas por mal camino. ¿Por qué? Porque está bien, muchos hermanos y hermanas dicen, yo realmente sentía que Dios estaba conmigo. Ahora, si tú dependes de sentir que Dios esté contigo, tienes una confusión bíblica. Porque Dios promete otra cosa. No promete que sientas que está contigo. Él dice algo. Estaré contigo. Vamos a mirar un pasaje. Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Dice al final del versículo, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es cuestión de fe, no de sentir. Es cuestión de fe, no de sentir. Por supuesto que no lo voy a hacer en forma de crítica, solamente en forma de ejemplo, que alguna vez lo he dicho. El pastor José Luis Rossi, antes de fallecer, en una charla que tuve con él decía, yo sentía como que Dios me estaba abrazando. ¿Lo han dicho alguna vez a esto? ¿No? Sentía que allí en mi cama, el Señor había puesto su brazo sobre mí y estaba conmigo. Es una linda cosa sentir eso. Ahora, si él nunca lo hubiera sentido, la promesa igual está. Así que no es que tenemos que sentir que Él está con nosotros, tenemos que creer que Él cumple su palabra. Él está con nosotros. No es cuestión de emociones. Tenemos que creer que eso es así. Daniel, vamos a Daniel. 1:8. Daniel no estuvo permanentemente pensando, tengo que sentir que Dios está conmigo, así puedo hablar lo que tengo que hablar, decir lo que tengo que decir. ¿No? Vieron que dice 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esto lo vamos a estar mirando más adelante. ¿Cómo me siento hoy para ser santo? ¿Cómo me siento hoy? Hoy me siento bárbaro. Hoy voy a ser santo. Hoy no me voy a contaminar. ¿Por qué? Porque estoy sintiéndolo como un fuego adentro mío. No. Dios dice que no nos contaminemos. No importa cómo nos sintamos. No importa. Vamos a luchar contra nosotros mismos acerca de estas cosas. Pero Dios sigue siendo el mismo el que pide. No es como nos sintamos. No es la disposición que tengamos. No es nuestra guía
las emociones, los sentimientos. Es la palabra de Dios. Así que Daniel y sus amigos lo hicieron muy, muy bien. Capítulo 3. Estamos en Daniel. 16 al 18. Si leemos todo el contexto, vamos a pasar un rato de vergüenza, ¿no? Fueron tan fieles estos muchachos frente al horno de fuego que mantuvieron la dignidad de siervos de Dios. 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No precisamos nada, miren, no estamos sintiendo cosas. Sabemos lo que está pasando, somos conscientes, creemos en el Dios de los cielos. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Qué palabra, ¿no? Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Punto y al fuego. Ahora, pensemos cómo se podían sentir, de verdad, humanamente cómo se podían sentir, como tal vez estaban sintiendo, no es que fueron cortados de sus emociones, ¿eh? ¿Piensan ustedes que tenían ganas de ser echados al horno de fuego? ¿Pensamos que tenían ganas de eso? ¿Que estarían diciendo, tiranos cuanto antes? No, estaban pensando que Dios los librara. Pero si no lo hacía, no importa. Era un juego de emociones en la confianza en Dios. Y no se guiaron por las emociones, porque las emociones dirían, me voy a inclinar ante esta estatua porque no quiero pasar por el fuego. Pero ¿en qué se sostuvieron? En el Dios de los cielos, en quien ellos creían. Así que la teología puede ser confundida. ¿Qué dice Dios? Dice que va a estar con nosotros. ¿Cómo lo mostraron los muchachos? Diciendo, Él nos va a librar. Y si no nos libra, Dios es suficiente. Esa es teología. Eso es la verdad de Dios. Así que en el Nuevo Testamento que hemos leído, Él dijo que iba a estar con nosotros. Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Lo dijo. Así que no dijo, siéntanse siempre acompañados. No, lo diría así. Sepan que siempre van a estar acompañados. Créanlo, es así. Esa es la teología de la compañía de Dios. También puede ser que nosotros miremos que no hay fortaleza de Dios para nosotros, ¿no? Porque, bueno, si yo me guío por las emociones, me estoy sintiendo mal, vamos a preguntarnos, ¿y Dios por qué no me da fuerzas en este momento? ¿Por qué no tengo fuerzas? Bueno, las cosas que ocurren en el mundo, ¿no? Me acuerdo una vez que había muerto una persona y acá en el Miguelete, ¿verdad? Acá, en la entrada del cerro. Miguelete es. Bueno, acá en la entrada del cerro. Pantanoso, ahí va, el Pantanoso. Había una persona muerta allí, ¿no? Entonces yo pasé, en aquel tiempo andaba en bicicleta, pasé por allí, y había un muchacho que había venido a la iglesia en tiempo, ¿no? Y él miró para abajo, vio eso, me vio pasar y gritó, mirá, ¿dónde está Dios? Mirá, ¿dónde está Dios? No conoce a Dios. Simplemente no conoce. ¿Por qué? Porque Él hace fuerte a los creyentes, no a los incrédulos. No a los incrédulos. Y el Hijo de Dios no podría dudar acerca de esto. Primero porque está en su palabra, porque hay suficiente testimonio en su palabra, y también porque hay gran testimonio en la historia de la Iglesia de cristianos fuertes ante tremenda oposición.
Y me atrevo a decir, entre nosotros y en esta época de la historia, hay cristianos extremadamente valientes que encuentran la fuerza no en cómo se sienten, sino en el Dios que creen. Y allí encuentran la victoria. ¿Será Dios tan fuerte para darme a mí la fortaleza? Déjenme mirar un poquito. Vamos a ir a Santiago 1:25. Santiago 1:25. Ya estamos cerrando. Santiago 1:25. ¿Cómo encuentro fortaleza? ¿La saco de mí mismo o la tomo de Dios? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. La clave no es cómo me siento para hacer las cosas. La clave es que miro la ley de Dios y simplemente la hago. La obedezco. ¿Por qué? Porque Dios me va a hacer fuerte para hacer lo que debo hacer. Y a no ser que tenga un problema físico, no va a depender de mi estado de ánimo. No puede depender. Dependerá de que obedezcamos a su palabra. Juan 13:17. Juan 13:17 es un pasaje muy claro y que trae mucha luz a esta teología de los pensamientos, de los sentimientos. 13:17. Lo normal de nuestro pensamiento, del pensamiento, bueno, más bien del mundo, pero es, bueno, yo me siento de tal manera, por eso hago. ¿No? Pero Jesús dice esto. Si sabéis estas cosas, si sabéis. Primera cosa, las escuché. Sé que vienen de Dios. Sé que Dios las está ordenando. Bienaventurados o felices seréis si las hiciereis. Así que primero, buen oído. Segundo, hacer. Y tercero, sentimientos. Seréis felices. Normalmente, muchas veces hago esto si siento hacerlo. Si no, no lo hago. Mala solución. Mala definición de un asunto. Primero, conoce si Dios quiere que hagas eso. No si te sientes para hacerlo. Si te sientes bien o no para hacerlo. Conoce si Dios quiere que hagas eso. Después tienes que hacerlo. Y entonces el resultado va a ser que te vas a sentir bien. Vas a ser feliz. ¿Recuerdan otra vez aquella enseñanza de Jesús? Un padre le dijo a su hijo, ve a la viña a trabajar. El hijo dijo, sí voy. ¿Y qué pasó? No fue. El segundo hijo le fue dicho, tienes que ir a trabajar a la viña. El hijo le dijo, no tengo ganas de ir, no voy a ir. Pero después pensó y dijo, voy a ir, y fue. ¿Ese muchacho tenía ganas de ir a trabajar a la viña o no? No tenía. Nada nos dice que cambió el deseo de ir. Lo que tuvo conciencia fue de que tenía la responsabilidad de obedecer. Escuchó la orden, no tenía ganas, obedeció. Seguramente cuando volvió, dice que volvió justificado. Volvió con la tarea cumplida. El otro simplemente no tenía ganas de ir, honestamente no tenía ganas de ir. Así que no lo hizo. Cuidado entonces, hermanos, con guiarnos por las emociones. A veces puede haber deseos de no perdonar, pero Efesios 4:32 nos dice que tenemos que perdonar como Cristo, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Y vaya que nos perdonó. Aprender a perdonar. Es nuestra responsabilidad. Proverbios 6 dice, miren a la hormiga, cómo trabaja. Cumple sus responsabilidades.
Y por supuesto que no la piensa toda, pero piensa más que nosotros en muchos aspectos. ¿Cómo se habrán comportado Daniel y sus amigos? ¿Es malo sentir? Por supuesto que no. Pero estos jóvenes desprotegidos, solos, sin padres, sin madres, sin amigos, sin su sociedad, tuvieron que aprender a controlar sus emociones para hacer todo lo que delante de Dios debían hacer. ¿Y saben qué? Cuando miramos su historia, ¿qué pasó? Lo hicieron. ¿Tenían su corazón roto? Sí. ¿Lo sanaron en Babilonia? No. Pero obedecieron a Dios. Eso es grandioso. Hermanos, seamos emocionales, pero pongamos las emociones en su justo lugar. Si no lo hacemos, seguramente muchas veces vamos a decir, ¿para qué hice esto? ¿Por qué lo hice? Y si nos examinamos, es porque tenía ganas de hacerlo o porque no tenía ganas de hacerlo. Sentía hacerlo o no sentía hacerlo. Así que algo ocurrió y hoy me siento mal. O, por la gracia de Dios, algo ocurrió, obedecí a Dios y hoy me siento bien. Mis emociones están bajo control. Así lo dirían, estoy seguro, Daniel y sus amigos. ¿Qué será para nosotros? El Señor Jesucristo dominó las emociones. Si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. ¿No? Pero tu voluntad, lo que tú quieres, antes que nada. Vamos a orar. Que Dios nos bendiga a cada uno. Señor, te damos gracias que tenemos emociones muy lindas. Gracias por el amor de Dios, el amor ágape, que podemos disfrutarlo entre nosotros. Gracias por la posibilidad de convivir como hermanos en Cristo. Gracias por el gozo que podemos unos a otros también transmitir, el gozo de congregarnos, de estar juntos, el gozo de saber, de ayudar, de ser ayudados, todo lo que la vida cristiana tiene para nosotros. Pero Señor, no nos permitas que nuestra vida se controle por emociones, sino por obediencia a tu palabra. Que seamos conocedores de la Biblia, obedientes y seguramente conforme a tu palabra se cumplirá, que seremos bienaventurados aún en medio de muchas angustias que el pueblo de Dios puede estar viviendo. Que la gloria sea a ti, Señor. Gracias por el Señor Jesucristo. Gracias que por el gozo propuesto a Él pasó por la cruz, como dice en Hebreos. Gracias porque primero fue la cruz, la obediencia, la sumisión, para recibir el gozo de la formación del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo. Te adoramos a ti y ayúdanos a terminar este día con gozo y a comenzar una buena semana para honrarte, para glorificarte, para que el mundo vea el gozo en nosotros de la obediencia a nuestro Dios. Para la gloria de tu nombre oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.